En su libro Cuchillo, Salman Rushdie, apuñalado brutalmente 30 años después de la fatua decretada contra él por el ayatolá Jomeini, nos dice que las personas que son objeto de violencia experimentan una crisis en su comprensión de lo real. Niños yendo al colegio, fieles congregados en una sinagoga, gente comprando en un supermercado, un hombre en el escenario de un anfiteatro, todos ellos habitan, por así decirlo, una imagen estable del mundo. Un colegio es un centro de educación, una sinagoga es un lugar de culto, un supermercado es un sitio donde comprar, un escenario es un espacio donde se actúa. Ese es el marco en el que se ven a sí mismos. La violencia hace pedazos esa imagen. De pronto, la gente desconoce las normas. ¿Qué decir? ¿Cómo comportarse? ¿Qué decisiones tomar? Ya no conoce la forma de las cosas. La realidad se disuelve para ser reemplazada por lo incomprensible. El temor, el pánico, la parálisis se imponen al pensamiento racional. Susan Bryson, filósofa a quien admiro mucho, también cantante de jazz y superviviente de una violación muy agresiva en la que su atacante la dio por muerta tras varios intentos de asfixiarla, nos enseña que las personas que han sobrevivido a un trauma necesitan contar su historia y necesitan que esa historia sea escuchada, creída, recordada y comprendida. Por su parte, Mary Oliver, una poeta que siempre me conmueve y superviviente de abuso sexualizado en su infancia, nos transmite que tras una infancia cruel, una debe reinventarse y luego reimaginar el mundo. Estas tres citas enmarcan el contenido que vamos a trabajar durante las 4 próximas semanas, atendiendo a que la violencia en sus múltiples formas rompe la continuidad de nuestras vidas y nos exige tratar de encontrar un sentido a lo que vivimos. Que para ello necesitamos tener quien nos escuche, crea, recuerde y comprenda. Y que necesitamos reinventarnos y reimaginar el mundo. Y esto no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo que necesita de las respuestas que en torno profesionales y comunidades podamos ofrecer. Bienvenidos al curso El Trauma Interpersonal desde una perspectiva narrativa y vincular, modelo de trabajo. Soy Javier Aznar, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta y llevo más de 3 décadas trabajando con personas de todas las edades que han vivido experiencias de violencia interpersonal, lo que generalmente atendemos como trauma o como trauma complejo. Gran parte de mi trabajo es la supervisión de profesionales que trabajan en este tipo de casos. Se nos suele decir que trabajar con trauma traumatiza. ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos sostener nuestra vocación? Mi propuesta, aprendida de Vicky Reynolds, es que aunque a veces podamos llegar a casa con el corazón roto, no nos traumatiza el dolor de las personas a las que atendemos. Lo que nos traumatiza es el no poder atenderlas de forma ética, o que nosotros no seamos sostenidos de forma ética y digna por nuestros equipos o instituciones. En cambio, cuando al atender a las personas que sufren por experiencias traumatizantes, atendemos a sus esfuerzos por conseguir seguridad para ellos mismos o para otras personas, sus esfuerzos por sostener su dignidad y por obtener justicia social y justicia narrativa, cambia nuestra mirada y con ese cambio recuperamos la sostenibilidad y el sentido de nuestro trabajo. Este curso nace de ese recorrido. No podemos ignorar que nuestra práctica tiene que atender a la evidencia científica, pero mi propuesta es que nuestra mirada debe dirigirse también al conocimiento que emana del reconocimiento de los esfuerzos, habilidades y formas de resistencia y testimonio de las víctimas. Vamos a proponer entonces un marco ecológico, una forma de entender los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas que experimentan violencia sostenida en el tiempo, en el entramado de las respuestas sociales que reciben, la lógica institucional que condiciona su capacidad de acción y cómo podemos acompañarlas desde un lugar digno y ético que busque reconocer, sustentar y dar espacio a los aspectos positivos de su ser. Ese marco se sostiene sobre 3 pilares. El primero es narrativo. Partimos de la idea de que los seres humanos configuramos nuestra experiencia siempre en forma de historias. Que esas historias no son solo relatos, son el tejido con el que construimos nuestra identidad,
nuestra forma de anticipar el futuro, nuestra memoria y nuestra capacidad de vincularnos con otros. Narrar la historia es siempre un acontecimiento social. Todos necesitamos de la mirada de otros para construir y sostener nuestra identidad. El segundo es vincular. No podemos entender el trauma sin entender nuestros vínculos. La disposición al apego no es un diagnóstico, es una respuesta. Y esas respuestas, que a veces nos pueden desconcertar o desbordar, tienen una coherencia cuando las podemos mirar en el contexto histórico y relacional en el que cobran sentido. El tercero es psicológico. Las personas que atendemos no están solas. Sabemos que el factor que más correlaciona con la gravedad y con los síntomas de estrés postraumático son las respuestas sociales. Familias, equipos, profesionales e instituciones responden también a las víctimas. Proponen narrativas que pueden reproducir el mismo patrón de relación que generó el daño o, en cambio, pueden sostener una vía diferente. A partir de aquí, el curso lo vamos a organizar en 4 módulos. En el primero vamos a conversar sobre qué entendemos por trauma interpersonal, su efecto como enfermedad invisible, el self como proceso y el papel de la memoria y de la imaginación en la terapia. En el segundo módulo entramos en el núcleo del modelo, la función narrativa y lo que ocurre cuando ésta se colapsa. Hablaremos de los modelos operativos internos, de la identidad narrativa, ese relato con el que nos explicamos quiénes somos, y de que sostener la esperanza en el cambio, incluso cuando el trauma es preverbal, es posible. En el tercer módulo ampliaremos el foco a la familia, la red profesional, los isomorfismos, esas repeticiones de patrón que pueden aparecer en todos los niveles del sistema a la vez, y de la visión preferencial, la forma en la que cada persona necesita ser vista y reconocida, y lo que ocurre cuando esa necesidad queda sistemáticamente frustrada. Por lo tanto, vamos a tener una visión que no solo va a ser individual, sino que también va a ser ética y política. En el cuarto módulo nos centraremos en el trabajo con casos para llevar los contenidos del curso a situaciones concretas, atender a las dificultades que surgen y explorar formas de acompañar y de propiciar el cambio. Lo que vamos a proponer en este curso implica un cambio de posición. Vamos a separarnos de los enfoques informados por el trauma, pasando de una lógica basada en los efectos a una basada en las respuestas, a tratar de entender cómo funciona la violencia y los relatos que la justifican y la sostienen. Esto nos va a invitar a mantener conversaciones estimulantes en los foros en las que cuestionar las narrativas que en gran parte sostienen instituciones, equipos y profesionales y que a veces se imponen a la misma experiencia de los pacientes. En cambio, vamos a invitar a estimular en la conversación la curiosidad, a sostener la incertidumbre, a trabajar creativamente y a atender también a nuestras propias respuestas. Hay una frase de Fritz Breithaut que me parece muy reveladora. Las narraciones pueden ser el camino a nuestra infelicidad y asimismo el medio para escapar de ella. La lanza que inflige la herida también la cura. Este curso es una invitación a aprender a escuchar esas historias y a proponer mejores historias para las personas a las que atendemos y también para nosotros y para las personas que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos.